Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardecitas. No, todavía no es tardecita. Estamos de tarde en este momento con calorcitos no tan exagerados como los días anteriores. Está un poquito más frescosón. 87 grados a la intemperie. Pero les saludamos, gracias a Dios. Nuevamente es viernes. Pareciera que el tiempo corre más rápido ahora que antes. ¿Por qué será eso? Quizás solamente la tecnología lo podrá explicar. Pero ya estamos hoy un programa especial, una hora con nuestros amigos de The Carolina Law Group, para ser más específicos con nuestro amigo Jaime Javier Espinosa, digno representante de esta muy conocida, popular firma que está del lado de la raza, del lado del pueblo, del lado de los hispanos. Esta firma de abogados que siempre ha defendido por tantos años a nuestra comunidad. Ya listos, hoy vamos a tener un programa súper especial. Imagínense todas las cosas interesantes que vamos a platicar durante esta hora. Así que los invito a que presten atención. Estamos transmitiendo en vivo y a todo color a través de nuestra frecuencia, a través de Facebook Live para los facebookeros. Y a partir de este programa, todos los programas también vamos a transmitirlos por YouTube. Ya tenemos muchísimos seguidores en YouTube, así que si alguien quiere ver el programa después, desde nuestra página o canal de YouTube, lo pueden ver en Poder FM TV. En YouTube, ahí estamos transmitiendo, ahí me veo. Y ya veo a mi amigo Javier Espinosa, que lo saludo, como siempre. Buenas tardes, Javier. ¿Cómo se encuentra en esta tarde calientita? Buenas tardes, comandante, y buenas tardes a toda la audiencia que nos vayan a estar acompañando en vivo durante esta transmisión. Y como dijo usted, a los que nos vean después a través de las diferentes redes sociales o plataformas, pues también les damos la más cordial bienvenida, ya sea que nos vean de mañana, en la tarde, en la noche. Lo importante es que vean la información, que paren la oreja. Tratamos siempre de traer temas que están candentes en el momento en que los comentamos. La semana pasada no hubo programa por causa del feriado del 4 de julio y aviso desde ahora que el próximo viernes, por causas de fuerza mayor, no vamos a poder transmitir el programa el viernes, pero el que sigue vamos a hacer otra transmisión de una hora si Dios permite, y con la anuencia aquí de nuestro jefe de radio, el comandante, pues así lo vamos a hacer. Primeramente, Dios, recordarles que somos de The Carolina Law Group, una firma de abogados que lleva prácticamente ya 15 años sirviendo a la comunidad hispana. Tomamos casos no solamente de inmigración, también casos de accidentes de auto, accidentes de trabajo, casos criminales, casos de negligencia médica. Tenemos 5 oficinas para su conveniencia. 2 ubicadas en el downtown de Greenville, otra oficina ubicada en el 210 de la West Point Street en la ciudad de Greer, una locación en Spartanburg en el 1190 del Ashley Highway y otra locación en West Columbia en el 824 de Meeting Street. 3 teléfonos para comunicarse a cualquiera de las 5 oficinas: 864-312-4444, 864-757-5555 y 803-881-1110. También hay un correo electrónico, pueden enviarnos preguntas, comentarios, que ese correo electrónico es javier@scclg.com. También a las personas que nos quieran mandar preguntas a través de WhatsApp durante la transmisión del programa, lo pueden hacer a través del WhatsApp, que es el 864-498-1029, si no estoy mal. No, el WhatsApp es 494-1417. Ok, ahí tienen 1417. el número y lo pueden hacer con mucho gusto. Vamos a responder. Y como bien dijo el comandante, hoy tenemos un programa con mucha información. Vamos a hablar de la victoria, que es una victoria parcial, pero no es una victoria menor. Una corte federal nuevamente suspende que se implemente la orden ejecutiva
que da por terminada el derecho a la ciudadanía por nacer en este país. Vamos a explicar un poquito de qué se trata, porque la gente va a decir, pero no había dicho ya la Suprema Corte que no, y ahora resulta que sí. Vamos a explicar por qué eso sucedió. También vamos a explicar lo de la desnaturalización. Este es un tema que tiene a mucha gente no solo confundida, sino además muy preocupada. Hay muchos ciudadanos que se hicieron ciudadanos naturalizados hace 6 meses, un año, 10 años, algunos 20 años. Y entonces se están preguntando si su naturalización ahora está en riesgo, y queremos explicar para que la gente guarde la calma, para que entienda cómo funciona este procedimiento y que no es así tan fácil como decir que se los van a quitar mañana. Es un proceso largo. También vamos a estar hablando del TPS, lo que pasó en el TPS. Otro tema que si nos da el tiempo vamos a tratar es, nuevamente hay muchos residentes que están confundidos porque en los últimos días y en especial ayer, no sé si fue en Telemundo o fue en Univisión, que dijeron, pues ya los residentes que salgan les van a estar quitando la residencia a su regreso por la más mínima falta que hayan cometido. Vamos a explicar qué es lo que están revisando y cómo protegerse en caso de que realicen un viaje si ya son residentes legales dentro de los Estados Unidos. Y si nos da tiempo al final, también estaremos hablando de algunos cambios en los costos de procesos de inmigración y la nueva política en el procesamiento de aplicaciones de ajuste de estatus. Hay un cambio en la política, se usan las mismas formas, se hacen los mismos pagos, pero hay un cambio en cómo migración está tratando esas aplicaciones. Y de todo eso vamos a estar hablando. ¿Por dónde quiere comenzar? Bueno, comencemos primeramente por esta medida que tomó este juez federal. Fue un bombazo que cayó esta semana y que dejó, hasta a mí, me dejó confundido porque supuestamente la Corte Suprema ya había dicho de que un juez federal no podía suspender a nivel nacional una orden ejecutiva. Pero ya ves que un juez federal ya lo hizo. Entonces, ¿nos podría ayudarnos a entender eso, Javier, por favor? ¿Por Sí, qué? vamos a hacer un poquito de repasar lo más rápido posible qué pasó. Ya sabemos que Donald Trump el 20 de enero firmó la orden ejecutiva diciendo se acaba el derecho a la ciudadanía para hijos de personas indocumentadas o personas que hayan entrado legalmente al país, pero que no sean residentes o ciudadanos. Y luego hubo demandas de inmediato en 3 cortes federales de diferentes estados. Esos jueces ordenaron que la entrada en efecto de la orden ejecutiva se suspendiera. La Casa Blanca se disgustó y dijo que un juez federal no podía detener la implementación de una orden ejecutiva a nivel nacional, que si lo hacían debería de ser solamente en la jurisdicción de esa corte de las personas que estuvieran demandando. Entonces solicitaron a la Suprema Corte que entrara a escuchar ese caso de manera emergente, nada más para determinar si el juez federal sí podía suspender a nivel nacional o no la entrada de una orden ejecutiva. Entonces la Suprema Corte de Justicia, antes del 4 de julio, vio el caso y dijo, no, un juez federal no puede suspender a nivel nacional la entrada en vigor de una orden ejecutiva. Lo puede hacer solamente en el territorio de su jurisdicción, o ahí, como dicen por ahí en inglés, el diablo se esconde en los detalles. También la orden de la Suprema Corte dice, o en el caso de que haya una demanda que en inglés se le llama class action. ¿Qué es una demanda de class action? Yo puedo, si hay alguna medida del gobierno federal que yo considere que me afecta a mí en lo personal, a Javier Jaime Espinosa, entonces yo puedo contratar un abogado e ir a una corte federal a pedirle a un juez federal que la orden que se está implementando no sea aplicable a mí porque me perjudica en algo. Y entonces, bajo ese concepto, la Suprema Corte dijo, si Javier en lo individual está demandando y tiene mérito su caso, se va a suspender para él
la entrada en vigor de esa corte, de esa orden ejecutiva, o en algunos casos solamente en el estado donde el demandante viva. Pero hay una clase de demanda especial que se llama class action, cuando un grupo de personas se juntan y dicen, la orden que se está implementando no solo afecta a una persona, sino que afecta no solo a los demandantes, sino también podría afectar a más personas en el futuro. Y cuando se hace una demanda de class action que se pone en Corte Federal, el juez que recibe la demanda tiene que revisar si la demanda que se está pidiendo como class action tiene una cosa que en inglés se llama legal standing, que en español vendría siendo que la demanda realmente tenga méritos suficientes para ser aceptada y revisada. Entonces, pues fíjense que uno de los jueces federales que ya tenía la demanda dijo, ok, la orden de la Suprema Corte es muy clara y dice que en lo individual no, yo no puedo ordenar que se congele la orden ejecutiva más que en mi territorio, pero si esa misma demanda la convertimos en class action, entonces la orden de congelamiento sí puede aplicar a nivel nacional. Y eso fue lo que hizo. El juez certificó y cambió las demandas que se habían puesto en su corte de manera individual, la consideró que podía ser un class action y entonces así la orden de congelamiento sí puede aplicar a nivel nacional. Y eso es una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque esta medida vamos a ver que se va a empezar a implementar también en otras cosas que están afectando a migración. Por ejemplo, el TPS. El TPS que acaban de declarar terminado para Honduras y Nicaragua, a partir del anuncio que se hizo, corren 60 días para considerarlo ya terminado del todo, pero va a haber demandas y ahora lo que van a hacer los abogados es que en vez de poner demandas en lo individual, van a juntar a un grupo de personas, estamos hablando de 70,000 personas, y entonces se va a poner la demanda como class action. Y al ser class action, el congelamiento que ordene el juez puede aplicarse a nivel nacional. Wow. Desde luego, el gobierno federal no se va a quedar de brazos cruzados, incluso con esta medida que acaba de dar este juez en cuanto a la orden de ejecutiva para la ciudadanía por nacimiento. Sabemos y es muy probable que el gobierno federal vaya a apelar y que este asunto se vaya a una corte de apelaciones y que eventualmente va a llegar otra vez a la Suprema Corte. Pero, ¿qué estoy queriendo decir con todo esto? Aunque muchas de las noticias angustian a la comunidad hispana, lo que queremos es decirles que allá afuera hay gente peleando por la comunidad hispana. Número uno, hay muchas organizaciones muy poderosas pro inmigrantes que están dando la batalla legal. Pero número dos, y más importante aún, que todavía en este país existen jueces que están honrando las leyes y la constitución de este país y que son jueces que están dispuestos a ponerse de frente a el poder ejecutivo, en este caso al presidente del país. Y eso es una buena noticia para todos. Va a ser una batalla legal, pero a eso le falta mucho tiempo. Sí, adelante, comandante. Bueno, supimos, y esta es otra también, otro triunfo, de que este juez federal fue impuesto por Bush hijo. Ya, o sea, fue impuesto por opuesto o nominado por un republicano, porque según decía el gobierno, de que solamente los jueces demócratas o apuntalados por un presidente demócrata estaban participando en este tipo de bloqueos. Esto viene a dar cierta ventaja, porque el juez fue apuntalado por un presidente republicano, ¿eh? Bueno, déjame le digo ahí, eso es un comentario personal. Este argumento que usa el presidente Trump es un argumento falaz, es un argumento
más que todo Bueno, político. ya. Hay muchos jueces allá afuera que son demócratas o jueces que son republicanos y que en realidad ellos no están para complacer al que los puso en el puesto, al que los nominó en el puesto. La mayoría de los jueces que tenemos, tanto a nivel federal, ya sea en cortes federales, en cortes de apelaciones, muchos de ellos, su compromiso y su juramento no es con el presidente, su juramento es con la ley. Ellos están para defender y para interpretar las leyes que ya existen. Y muchas veces sus decisiones, no importa que los haya puesto Bush o Obama o Biden, bueno, Biden no puso jueces casi federales, Trump. Muchos de ellos han dado a lo largo de diferentes administraciones muchas veces decisiones en contra del mismo presidente que los nominó. Y eso es bien importante porque eso nos viene a reiterar que en Estados Unidos el poder judicial sigue vivo y que el poder judicial se sigue manteniendo como un poder independiente. Y eso es lo más importante y eso es lo más alentador que podemos ver, que ellos no están para complacer y este es un mensaje a través de su trabajo que se le están dando al presidente. Eso no quiere decir que la Casa Blanca del presidente Trump se vaya a quedar cruzada de brazos. Lo que quiero decirle a la gente es, porque nos bombardean con un montón de noticias todos los días y vemos las redadas y vemos los cambios que está habiendo y créanme que hay muchísima gente que realmente está muy angustiada y que muchos les está afectando en su salud y la intención al explicar todas esas cosas es decirles guarden la calma. Sí pueden ser de momento noticias malas, pero no se están quedando de brazos cruzados abogados y organizaciones proinmigrantes y se está dando la pelea y a esto todavía le falta mucho por ser contado. Y eso es algo bien importante. Y probablemente para la gente que tiene TPS, gente de Honduras, gente de Nicaragua, fíjese lo absurdo. La secretaria no dice que quita el TPS para Nicaragua y para Honduras porque después de haber revisado han visto que las condiciones en esos países han mejorado muchísimo. Dígame, ¿cómo puede haber mejorado la vida en Nicaragua con un dictador que tienen, que es capaz de todo y que ha sido incluso, ha llegado al extremo de quitarle la nacionalidad a muchos nicaragüenses que han nacido ahí nada más por el hecho de que son opositores? O lo que escuchamos de muchos de los catrachos que están acá y que dicen en nuestro país falta trabajo, en nuestro país la inseguridad está muy mal. Sabemos que las condiciones de vida todavía no han mejorado en esos países, pero la secretaria Noem dice que sí y que esa es la razón porque se los está quitando. Y ahora a 70,000 personas les están diciendo, bueno, después de 25 años, si usted ya hizo un patrimonio aquí, educó hijos, tuvo hijos, pues ahora le pedimos amablemente que empaque sus cosas y se Se vaya. regrese. Las cosas no pueden ser así. No. Definitivamente, definitivamente, Javier, eso es inaudito, ¿no? Eso es inaudito. Y esas medidas, por ahí le mandé un artículo que salió muy bien documentado. Son procesos de un sistema que está llegando al autoritarismo, ¿no? O sea, no hay ninguna diferencia entre otros gobiernos autoritarios y lo que está sucediendo aquí, pero de alguna forma la democracia se tiene que mantener y se tiene que imponer. Pero mi eh, pregunta es, Javier, entonces con esta decisión de este juez, supuestamente el 27 de julio comenzaba a implementarse la orden ejecutiva de Trump para suspender la ciudadanía a los niños nacidos aquí en Estados Unidos. Entonces, ¿eso se detiene? Sí, bueno, sí, por ahora es esto que está pasando con estas demandas en cuanto a la orden ejecutiva de la ciudadanía por medio de esa orden ejecutiva, para que me entiendan, va a ser un partido de ping pong, va a ser una bolita que va a estar yendo y viniendo, porque en este momento, yendo a su pregunta específica, con esta orden efectivamente se va a suspender a nivel nacional. ¿Por qué? Porque es una medida a través de una demanda que le digo se llama class Class action. action, ya. Yeah. Entonces, con esa medida, a partir del 27, los niños seguirán siendo ciudadanos, pero
Luego el presidente o la Casa Blanca o el Departamento de Justicia van a apelar y se va a ir a una corte de apelaciones. En la corte de apelaciones puede ser que le den la razón al presidente. Si es así, entonces los demandantes van a llevar el asunto a la Suprema Corte. O si es al revés, si le dan una decisión favorable a las organizaciones que están demandando, entonces la Casa Blanca va a volver a apelar para entonces llegar a la Suprema Corte. Al final, quien va a tener la decisión final, ya cuando se llegue a resolver el asunto concreto de la demanda de la orden ejecutiva, será la Suprema Corte. Aquí voy a aprovechar porque eso no quiero dejarlo de largo. Estamos oyendo que se suspende y que los niños que nazcan a partir del 27 seguirán siendo ciudadanos. Un consejo y recomendación para la gente que nos vea o nos está escuchando. Si ustedes tienen niños que acaban de nacer, que nacieron de enero para acá o que a lo mejor van a tener en los próximos días niños, aunque no piensen salir del país, aunque ustedes los papás sean indocumentados y digan, no, pues ¿para qué le saco un pasaporte si yo no puedo viajar y el niño está chiquito? Por favor, en cuanto nazca y en cuanto puedan, apliquen para el pasaporte americano de los hijos. Es mejor que tengan esa aplicación puesta, no importa qué suceda más adelante. Los niños que nazcan antes de que eventualmente pudiera haber una decisión adversa serán ciudadanos, pero por ahora esa orden ejecutiva no va a ver la luz o no se va a poder llevar a cabo a partir del 27. Y si recuerda cuando hablamos la otra vez que estábamos tristes por la decisión de la Suprema Corte, siempre dijimos, de aquí al 27 puede pasar algo, puede haber demandas en todos los distritos o podría venir una class action como ya ocurrió. Por eso es importante que la gente mantenga la calma ante todo, porque digo, hay gente peleando por los inmigrantes y eso es bien, bien importante. Entonces, Javier, ¿esa class action aplica para Sur Carolina? ¿Aplicaría para Sur Carolina? Esa class action aplica para todo el país. Entonces, no es necesario que un juez de acá de Sur Carolina pues haga una inducción para hacer esa petición. O sea, ya automáticamente está suspendida para Sur Carolina, por lo pronto, si ocurriera algo antes o después del 27. Qué buena noticia, Sí, ¿eh? esa es una muy buena noticia y bueno, pues la gente que sepa qué fue lo que pasó. Pero ahora vamos a hablar al tema, entrar al tema que va a ser un poquito más largo y parece que mucha gente dijera, ¿por qué van a hablar de desnaturalizar? Es decir, quitarle la ciudadanía a quienes ya se hicieron ciudadanos. Y el que nos está escuchando puede decir, pero pues si yo ni papeles tengo. Bueno, allá afuera hay mucha gente que se legalizó por diferentes formas y que luego se hizo ciudadano y que a lo mejor ahora está casado o casada con una persona que no tiene documentos o a lo mejor ese ciudadano está pidiendo a una mamá o papá que está fuera del país o a un hijo o a un hermano y muchos de ellos están con miedo de decir, pues estoy escuchando que dicen que el gobierno va a quitar las ciudadanías y yo no sé si eso me va a afectar a mí y si me afecta, ¿qué va a pasar con la petición que yo estoy haciendo? ¿Me la van a suspender? ¿Voy a perder el proceso? A lo mejor yo me acababa de hacer ciudadano y mi esposa pidió el perdón y el perdón está pendiente y ahora yo tengo miedo de que me quiten la ciudadanía. Primero que todo, vamos a ir desmenuzando de qué se trata y cómo es esto para que la gente entienda y sobre todo para que otra vez guarden la calma porque no es así tan fácil como lo están a veces mencionando en muchos medios. Van a quitar la ciudadanía. Primero, quiero explicar qué es la desnaturalización y segundo, voy a comenzar con decir, ¿es esto algo nuevo? ¿Es una nueva ley? No, esto no es nuevo. La desnaturalización es un proceso que se hizo a través de la ley desde 1906, o sea, hace más de 100 años que existe esto. Y a lo largo de los años hemos visto, sí, mucha gente que ha perdido la ciudadanía a través de este proceso de desnaturalización. ¿Qué es el proceso de desnaturalización? El proceso de desnaturalización, primero que todo, es un proceso bien complejo y es un proceso bastante largo.
es cuando una persona que obtuvo la ciudadanía eh, y a través del proceso mintió o dio información engañosa, entonces se supone que si hizo eso, la persona obtuvo la ciudadanía de una manera ilegal. Si el gobierno se llega a dar cuenta que una persona durante su proceso de residencia o durante su proceso de naturalización, esa persona hubiera dado evidencia falsa, evidencia engañosa, hubiera hecho declaraciones falsas, hubiera guardado información, hubiera mentido de alguna manera y aún así no lo descubrieron, pero después se dan cuenta que pasó eso, entonces ahí es cuando se abre el proceso de desnaturalización. ¿Pero qué significa? Que migración simplemente manda una carta a usted y le dice, ya no eres ciudadano. No, déjeme le explico cómo funciona. Vamos a suponer que yo eh, vendí drogas y que soy miembro del cártel de Sinaloa y que lo he sido por varios años. Y obtengo la residencia. En la residencia hay una pregunta que dice, ¿usted alguna vez ha cometido un delito o un crimen por el que no lo hayan arrestado? Si yo me dedico a la venta de drogas, pero el gobierno no se da cuenta que lo estoy haciendo, aunque no me arresten, estoy cometiendo una actividad ilegal. Y si yo aplico para la residencia sabiendo que estoy haciendo eso, pero lo niego, esa es una forma de mentir, es una forma de ocultar información. Si migración no se dio cuenta, entonces me dan la residencia, luego aplico para la ciudadanía y en la ciudadanía vuelve a haber la misma pregunta. Y si yo lo vuelvo a negar, se supone que entonces yo estoy obteniendo la ciudadanía con información falsa o engañosa. Si después hay un cargo en contra de mí por estar metido en el narco y empiezan a ver en qué año yo comencé esa actividad y resulta que los hechos muestran que yo ya estaba metido en el narco antes de hacerme ciudadano, entonces ahí es cuando ellos van a decir, Javier, no fue honesto, no fue verdadero a la hora de aplicar a la ciudadanía, por lo tanto, obtuvo la ciudadanía de manera ilegal. O sea, primero se hace una investigación. Cuando migración ya descubrió eso, entonces turna mi expediente al Departamento de Justicia y el Departamento de Justicia, a través de la oficina del Abogado General de la Nación, recibe las pruebas, ellos vuelven a hacer una investigación más meticulosa y si encuentran que hay evidencia que sea más allá de la duda razonable, entonces hacen un proceso de demanda ante una corte federal y ahí a mí me van a notificar por escrito, pero también me van a dar el derecho de defenderme. O sea, lo que quiero hacerles ver es, no es simplemente que va a llegar una carta y le van a decir que ya no es ciudadano o que si está viajando y le van a decir usted ya no es ciudadano. No, es un proceso bien complicado y podría utilizar esas palabras. Es uno de los procesos legales más altos o más complicados que hay a nivel legal. Y es un proceso que se lleva ante una corte federal. Un oficial de inmigración, un oficial de aduanas, un oficial del ICE, un oficial del Departamento de Seguridad Interna no le puede quitar la ciudadanía a nadie nada más así porque sí. La ley, la misma ley federal lo establece. Alguien que ya obtuvo la ciudadanía, aunque lo haya obtenido de manera ilegal, tiene forzosamente que ir ante una corte federal y solamente mediante un juicio un juez federal le puede revocar esa ciudadanía. Entonces, eso, lo que quiero es que la gente entienda para que guarde un poco la calma. Ahora, quienes están en riesgo de poder perder la ciudadanía. Eso es bien importante. Primero, todas aquellas personas que hayan ocultado hechos materiales o que hayan dado información engañosa de manera intencional o que no hayan revelado hechos o información que de otra manera los hubiera hecho inelegibles para recibir la ciudadanía. Por ejemplo, aquí voy a citar varios ejemplos. Uno que es muy común que pasa y que ahí sí hay que tener cuidado. En la comunidad hispana
Mucha gente aplica para las famosas estampillas de comida o para el Medicaid. Y entonces van a aplicar y la gente que les ayuda dice, ¿y tú estás casado o casada? Sí. Mira, tráeme una carta donde diga que tú no vives con tu esposo, con tu esposa, que tú vives solo. Eso ya es fraude, eso es mentir. O también, a lo mejor en la casa ganan $80,000 al año, pero les dicen, es que si usted gana 80,000, no le podemos dar las estampillas de comida o no le podemos dar el Medicaid. Y entonces, ¿sabe qué? Póngale que gana $20,000. Y entonces hacen la carta donde ustedes están declarando eso. Eso es fraude. Y ahora es eso en lo que se van a enfocar. ¿Quién ha cometido fraude? Y si hay algo de estos casos donde alguien que haya sido ciudadano en el pasado o antes de hacerse ciudadano llegó a aplicar para ayudas del gobierno utilizando información falsa, entonces le pueden reabrir su caso para ver si lo ponen en un proceso de desnaturalización. Otro caso, cuando uno va a aplicar a la ciudadanía, uno tiene que mencionar cuántos viajes ha hecho en los últimos 5 años. Es decir, hoy es 11 de julio del 2025. Si yo voy a aplicar a la ciudadanía hoy, tengo que revelar cuántos viajes he hecho fuera del país entre julio 11 del 2020 hasta el día de hoy, o si obtuve la ciudadanía por medio perdón, la residencia por medio de matrimonio entre julio 11 del 2022 al día de hoy. ¿Y qué pasa si a lo mejor yo hice viajes de más de 180 días, pues, y no lo revelo? Mucha gente dice, bueno, pero es que el oficial cuando fui no me descubrió. Aquí es algo bien importante que la gente tiene que entender. No es obligación del oficial descubrir el hecho, es obligación del aplicante revelar la información. Si el O sea, oficial que está revisando mi caso se le fue la cabra, no revisó bien, eso no es justificación legal para que yo diga es que el oficial no se dio cuenta. No, es mi obligación como aplicante de revelar la información. Y si el oficial no se está dando cuenta, de decirle, señor, quiero hacer notar que yo hice un viaje de más de 180 días y si no lo hago, aunque no se den cuenta en ese momento, entonces ahí ya caigo dentro de el supuesto legal de que estoy mintiendo o dando información engañosa. Sí, díganme. Javier, pero ¿qué sucede? Solamente en los últimos 5 años, ¿qué tal si salió más de 180 días dentro de los últimos 7 años, por decir? Bueno, en cuanto a la ciudadanía y en cuanto específicamente a los viajes que se hacen, el único periodo de tiempo que ellos van a revisar son los viajes realizados dentro de los 5 años previos a aplicar o dentro de los 3 años previos a aplicar si es una persona que obtuvo la residencia por medio de matrimonio y está aplicando en el beneficio del tercer año. Por, Si usted 10 años atrás hizo un viaje donde le duró un año, ya ese no va a ser tema de revisión. estamos hablando de las personas que tienen residencia legal. O sea, cuando Sí, vayan a claro. aplicar, cuando vayan a aplicar por la ciudadanía o la naturalización, entonces le van a contar a partir del momento que aplican 5 años atrás. O sea, si estuvo más de 180 días, 6 años atrás, ese año no se le va a contar. O sea, esa salida no se No, le cuenta. no, y de hecho le voy a leer literal rápido la pregunta. Esa pregunta está en el formulario de ciudadanía en la página número 6 y la pregunta dice así, la voy a leer traduciéndola literal. Por favor, liste en la parte de abajo todos los viajes que usted haya tomado fuera de los Estados Unidos durante los últimos 5 años al momento de aplicar, y entonces le dan la parte donde usted va a listar esos viajes, pero la misma ley dice es durante los 5 últimos años, y vuelvo a insistir, los que se casaron con un ciudadano y obtuvieron la residencia por matrimonio, ellos pueden aplicar en el tercer año y entonces solamente les van a revisar los últimos tres 3 años. años si están aplicando al beneficio de aplicar al tercer año. Por eso le digo, si yo tengo
20 años como residente, aplico en este momento, pero a lo mejor en el 2015 hice un viaje a México y me quedé 7 meses, ese viaje ya no va a entrar dentro de la revisión. Los viajes que van a entrar son dentro de los 5 años previos. Otra forma de que mucha gente miente, y esto acaba de suceder, de hecho, fíjense lo que está pasando ahora, antes no sucedía mucho esto. El Servicio de Inmigración tiene su portal en internet que es www.uscis.gov y ahí hay una parte que dice noticias o news. Y antes, antes de que entrara Trump, esta segunda vez, pues Migración ahí ponía, por ejemplo, algún cambio de política o publicaba si iba a cambiar una forma y en qué fecha le iba a cambiar o si iba a haber un aumento de precios. Pero ahora en ese sitio están publicando, deportamos a Juan Pérez porque cometió este delito. Otra noticia, le quitamos la ciudadanía a tal persona por cometer esta otra cosa. O sea, ahora están publicando caso por caso en la parte de noticias y en ese website hay un caso que le están aplicando la revocación de ciudadanía a una persona que de acuerdo a lo que dice ahí, esta persona aplicó para la ciudadanía en el 2018 y en la pregunta, había una pregunta que dice en la ciudadanía, ¿usted alguna vez ha cometido algún delito, algún crimen o alguna ofensa por el que no haya sido arrestado? Y él contestó que no. Y luego hay otra pregunta, ¿usted alguna vez ha tenido contacto sexual con alguna persona que haya sido forzada a tener relaciones sexuales o que no haya dado su consentimiento? Y él dijo que no, le dieron la ciudadanía. Luego, en el 2023, eso sucedió aquí en Carolina del Norte, a esa persona la detienen porque hay una denuncia de que estaba abusando sexualmente de su hija y de una otra niña menor de edad. Wow. En la investigación judicial en Carolina del Norte empiezan a recibir toda la información y resulta que de la investigación y la evidencia que había, este señor ya estaba cometiendo el abuso sexual desde el 2015. Wow. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando él fue aplicar a la ciudadanía, él ya estaba cometiendo esos delitos, pero que cuando aplicó, lo ocultó. Y ahora, con estos cargos federales que le acaban de hacer, le informaron a Migración. Migración turnó la investigación al Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia puso la demanda el año pasado, cuando todavía Biden estaba en la presidencia. Y entonces acaba de salir la orden del juez federal donde dice, señor, pues le vamos a quitar la ciudadanía y además de eso, pues lo vamos a deportar porque usted ya no tiene derecho a regresar al estatus de residente por haber cometido este clase de delito. Por eso hay mucha gente que cuando va a alguna oficina de abogados y que se le llena la aplicación de ciudadanía, en la cual hay muchas preguntas, nosotros, por ejemplo, aquí y la mayoría de las oficinas de abogados hacen lo mismo, cuando se llena la aplicación, se les lee verbalmente las preguntas a los clientes y la mayoría se ríen, dicen, pero qué pregunta tan absurda, ¿quién va a contestar que sí a la pregunta que está haciendo? Y le voy a leer algunas para que la gente se dé cuenta. Por ejemplo, hay una que dice, ¿usted alguna vez ha dicho falsamente que es ciudadano de este país? Y entonces, no, pues yo nunca he dicho. Y hay gente que no necesita decirlo, porque además la pregunta dice, ¿usted alguna vez ha dicho falsamente que es ciudadano del país por escrito o de cualquier otra manera? Y aquí le voy a dar un ejemplo, cómo uno puede hacerse pasar por ciudadano sin tener que decirlo de boca. Muchos de los inmigrantes llegan y consiguen un seguro social chueco y no se ponen a investigar si ese seguro social le pertenece a un ciudadano. Y entonces lo empiezan a usar. Al final del año les entregan una W2 y ellos bien contentos van a hacer sus taxes y utilizan la forma W2 y la ponen en la declaración de impuestos. Pues nada más por haber utilizado ese seguro social, aparte de que están haciéndose pasar por otra persona, que ya de por sí eso es un delito, implícitamente están dando a entender que son ciudadanos de este país
y eso es un delito grave. Entonces, hay muchas cosas que la gente no entiende y que piensan que no los pueden descubrir. Otra pregunta que dice, ¿usted debe impuestos que estén vencidos y que no estén pagados? Y mucha gente dice, no. Y resulta que a lo mejor hay gente que aplica a la ciudadanía y que no ha hecho taxes en los últimos 1 o 2 o 3 años. Si aplican a la ciudadanía sin que la persona haya hecho taxes, eso es hacer una declaración falsa. ¿Por qué? Porque si alguien no ha hecho taxes y es residente y va a aplicar a la ciudadanía, entonces no debería de aplicar a la ciudadanía hasta no resolver su asunto con el IRS o hasta hacer esos taxes. Aquí hago una diferenciación para que la gente no se confunda. Hay gente que a lo mejor hizo taxes en este 2024 y que en vez de recibir dinero, le toca pagarle de regreso al IRS y entonces le dice al IRS, ¿sabes qué, Javier? Te toca pagar $3,000 y yo entro en un plan de pagos con el IRS y le digo, pues no tengo los 3,000 de momento, dame chance de irte pagando por cuotas y el IRS acepta. En ese caso, ¿podría yo aplicar a la ciudadanía? Sí. ¿Por qué? Porque estoy, primero que todo, declarando los impuestos y segundo, no estoy ignorando la deuda que tengo, sino que estoy entrando en un plan de pagos y a la hora de aplicar a la ciudadanía, lo que tengo que hacer es llevar mi declaración de impuestos y llevar los documentos que me manda el IRS donde ha aceptado mi plan de pagos. Pero en el mismo ejemplo, si yo no hago los impuestos o los hago y me dicen que les tengo que pagar y yo ignoro esa notificación, ahí sí ya no podría aplicar a la ciudadanía o si aplico, entonces podrían ellos después decir que yo mentí al aplicar para la ciudadanía y por lo tanto eso me podría llevar a un proceso de desnaturalización. En otras palabras, la declaración de taxas se tiene que presentar hasta el mismo momento en que se está aplicando para la ciudadanía. O sea, si Mire, se aplica ahorita, entonces tenía que haber hecho taxas de este año. lo que pasa es que migración cuando recibe la aplicación de ciudadanía de cualquier persona, la ley dice que la recibe de buena fe. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que usted está diciendo en la aplicación, ellos lo toman por cierto. O sea, le creen que usted está diciendo la verdad. Mucha gente aplica para la ciudadanía y no manda los taxes y muchas veces el oficial no se los pide. Pero eso no quiere decir que si usted mintió y después se dan cuenta, no le pueda causar un problema. Entonces, lo correcto es que si usted aplica y dice, sí, yo he hecho mis impuestos y no debo, que sepa que esté diciendo la verdad y que si en algún momento le piden evidencia de eso, usted tenga la evidencia para poder probar que sí estaba usted diciendo la verdad. El problema viene cuando usted dice que sí, pero resulta que la verdad es que no. Eso es lo que quiero que entienda la diferencia. Otra cosa muy común y quienes pueden estar en riesgo de que les revisen un caso de ciudadanía, pues son aquellos que se casan por papeles con un ciudadano y este es un ejemplo muy común y están, pero sobre esos casos está Migración trabajando bien detenidamente. Y mucha gente a veces piensa, no, pues es que cuántos no han obtenido la residencia con matrimonios arreglados. El que haya mucha gente en el pasado obtenido la residencia, sí, no significa que ahora no puedan empezar a revisar. Y si usted obtuvo la residencia por matrimonio con papeles hace 20 años, no significa que ahora no lo puedan investigar y si se dan cuenta que fue así y que usted cometió fraude, entonces le pueden reabrir todo su proceso migratorio, incluso si ya es ciudadano. Y hay formas de saberlo. Hay gente que, por ejemplo, este es un caso que nosotros hemos visto en varias personas aquí en Carolina del Sur. Y le voy a explicar cómo. Hay gente que se casa por papeles y que entonces van a la entrevista y les dan la residencia el 1 de febrero del 2023. A alguien se la dieron y le dan la residencia por 2 años.
Y entonces, en febrero 1 del 2025, ponen la aplicación para quitar las condiciones y le puedan dar la residencia de 10. Y ellos están muy felices y ya no están viviendo con con la ciudadana o el ciudadano, pero el ciudadano le dice, no te preocupes, yo voy a firmar como si estuviéramos viviendo juntos. Pero a lo mejor resulta que la ciudadana que me dio papeles vivía conmigo cuando nos casamos en Greenville, pero ahora se movió a Lawrence y esa ciudadana tiene un hijo menor de edad que está en la escuela. Y recuerde que aquí los niños van a la escuela no donde uno quiera, sino dependiendo en el código postal donde vivan. Y entonces, si Migración se pone a investigar y ve que durante el tiempo que mi caso estaba pendiente, los niños de la ciudadana estaban en otro condado, ellos pueden empezar a investigar dónde es que la mamá reportaba su casa ante la escuela. Y esa es una forma de ligar que hubo un fraude. Otras veces, lo que hacen es ponen la aplicación de remoción de condiciones y luego van a la corte de divorcio y ponen el divorcio, pero pues resulta que Migración, usted nunca le avisó a Migración que se estaba divorciando, le mandan la residencia porque Migración no se enteró que se estaba divorciando, le mandan su residencia de 10 años y usted dice, ya me los hice tontos, ya me dieron la residencia, ya fregué. Iba a decir otra palabra en mexicano. Y entonces resulta que pues ya tengo la residencia de 10 años y se me ocurre que voy a aplicar a la ciudadanía y cuando aplico para la ciudadanía tengo que mandar la sentencia de divorcio que se llama Divorce Decree. La sentencia de divorcio trae un resumen de todo lo que usted le dijo a la Corte de Familia, cuándo se separó, cuándo puso la demanda y qué fue lo que dijo ahí. Y entonces en el estado de Carolina del Sur, para yo poderme divorciar de mi esposa o de mi esposo, tengo que decirle a la corte que al momento en que pongo la demanda, llevo un año de separado. En este estado, si no tiene un año de separado, no se puede divorciar, a menos que haya abuso físico o abuso sexual. Entonces, resulta que alguien que recibió la residencia en el 2023, vamos a ponerla en el 2022, aplicó para la remoción de condiciones en el 2022, le dieron la residencia de 10 años, pero resulta que la persona, mientras el caso de remoción de condiciones estaba pendiente, se divorció y a la Corte de Familia le dijo, pues fíjate que estoy poniendo la demanda en abril del 2024, pero yo me separé desde abril del 2023. Cuando usted aplica la ciudadanía y manda esa sentencia, Migración dice, o sea que mientras el caso de remoción de condiciones estaba pendiente, esta persona le dijo a la corte que ya estaba separada, pero a mí no me dijo nada. Y eso es fraude, eso es mentira a Migración. Recordemos siempre, cuando mandamos una aplicación al Servicio de Inmigración, la que sea, al momento de firmar, arriba hay una advertencia que la persona dice, al momento de firmar, estoy confirmando que he revisado la aplicación y que toda la información que yo estoy dando es correcta, completa y verdadera. Y que si no fuera así, me hago sujeto a las penalidades de perjurio y a las multas que haya lugar. Eso es lo que está diciendo la gente al firmar. Y mucha gente dice, es que me la llenó un notario o es que me la llenó un paralegal. No, usted al firmar está confirmando que ya revisó y que usted está de acuerdo con todo lo que se puso ahí y por tanto puede hacerse acreedor de sanciones criminales y sanciones civiles. Javier, otra pregunta también, porque hay muchas preguntas que son capciosas, le decimos nosotros. Preguntas Sí, capciosas, o sea, viendo la forma como uno va a contestar. Si una persona, digamos, en el 2020 consiguió u obtuvo la residencia, está aplicando para la ciudadanía ahorita en el 2025 y se divorció antes del 2020, antes de obtener la residencia, tiene que reportar ese divorcio cuando aplica a la ciudadanía. bueno, si la persona obtuvo la residencia por matrimonio, recuerde, siempre hay que avisarle a Migración que se divorció.
porque hay maneras, por regla general, si yo me caso con una ciudadana que me va a dar papeles y durante el proceso me divorcio, es mi obligación informarle a migración. La ley dice que si es una petición por matrimonio y me divorcio de la ciudadana que me está pidiendo, entonces se supondría que el proceso puede pararse o me lo puede negar, excepto, ahí vienen las excepciones, si yo demuestro que a lo mejor me estoy separando porque la ciudadana me chantajea o la ciudadana abusa de mí, a lo mejor es drogadicta y ya no se está haciendo posible la convivencia. Entonces, hay formas de poder continuar siempre y cuando sean hechos verdaderos y que pueda demostrar. Pero ¿qué pasa si obtengo yo la ciudadanía que no fue por matrimonio? Yo estaba casado con Petra y tenía yo un hijo aparte que era ciudadano y me pidió y yo obtuve la ciudadanía y el día que puse la aplicación de residencia yo dije que estaba casado con Petra, pero luego me divorcio. Estamos hablando de que no obtuve la ciudadanía, la residencia por matrimonio. Si ya al momento de aplicar estoy divorciado de Petra, ¿le tengo que informar a migración? Sí, de todos modos le tenemos que decir. Muy bien, pero si no es en caso, digamos, estoy hablando de una persona que obtuvo la residencia en el 2020, no Ujú. estaba obteniendo o no obtuvo la residencia por matrimonio, pero se divorció antes del 2020, no de una ciudadana. Entonces, en este caso, tiene que reportar este divorcio cuando aplica a la ciudadanía. Sí, todo lo que ocurra, ya sea que se case, que enviude, que se divorcie, antes de aplicar a la residencia o durante el proceso de residencia o antes de aplicar a la ciudadanía o mientras la ciudadanía está pendiente, todo eso hay que informarle a migración. Aunque sea en México, digamos Aunque en ese, sea aunque se haya divorciado en México. aunque sea en China, aquí o donde sea, hay que informarle a migración. Ah, muy bien. Muy bien, Mire, porque hay gente que no considera el divorcio en México para aplicar a una residencia o una ciudadanía. Pues yo me y divorcié eso en es, México y porque nada tiene que ver, dice. no, eso es algo bien importante y qué bueno que lo menciona. En los años 60 hubo una cosa que se le llamó la Convención de La Haya. ¿Qué quiere decir eso? Más de 140 países se reunieron en La Haya e hicieron un acuerdo que se le llama Acuerdo de Reciprocidad. Es decir, México y prácticamente todos los países de América Latina firmaron ese acuerdo, excepto Honduras. Eh, en el cual los países que firmaron ese acuerdo reconocen legalmente los actos que se hagan en cada país. ¿Qué quiere decir eso? Estados Unidos reconoce los divorcios y los matrimonios hechos en México, en Colombia, en Guatemala. Lo mismo reconoce las Mm. actas de nacimiento de esos países y en México un divorcio hecho en los Estados Unidos es válido en México. Todo eso que haya sucedido hay que mencionarlo siempre y hay que Oh, muy acompañar el importante. documento y si el documento no está en inglés hay que acompañar una traducción. Eso es bien, bien importante y ese precisamente es cuando vienen errores de mucha gente que hace este tipo de aplicaciones por su cuenta y que ellos dicen, bueno, pues yo estaba casada en México, pero nunca lo dije ni en la residencia y ahora en la ciudadanía, pues ¿para qué lo voy a poner? Pasó en México. Bueno, si pasó, hay que mencionarlo. Y si no le menciono, otra vez, como dije al principio, la gente cree que si el oficial de inmigración no le pidió esa información, que usted no estaba obligado o obligada a decirlo. No, todo hay que decirlo. Otro error muy común que pasa, comandante, a la hora de aplicar a la ciudadanía es esto. En la aplicación de ciudadanía hay una pregunta que dice, ¿usted alguna vez ha sido arrestado, citado o detenido por cualquier oficial de inmigración? La pregunta engloba tres cosas distintas. Si me arrestaron o si me citaron o si me detuvieron en la misma pregunta. Y mucha gente cree que esa pregunta solamente se refiere a si un día me esposaron y me llevaron a la cárcel. No, ahí dice citaron. Cuando a mí me dan un ticket por velocidad o me dan un ticket por no licencia o me dan un ticket porque no me paré en un alto o en un stop sign, eso es una citación. Y si estoy aplicando
a la ciudadanía lo tengo que mencionar cuándo sucedió y tengo que llevar un documento de la corte que diga, pues sí me dieron un ticket de eso, pero que ya todo está pagado. ¿Qué pasa si sucedió y no lo menciono y después se dan cuenta? Entonces pueden reabrir mi proceso arguyendo que yo oculté información o que mentí. Por eso es bien importante todo esto, que la gente sepa si quienes deben de estar preocupados por el proceso de desnaturalización, quienes en alguna parte de su proceso hayan mentido, hayan ocultado información. Si alguien aplicó para la ciudadanía y en la aplicación de ciudadanía había un error de una letra, a lo mejor yo puse Javier con B grande en vez de B chica y en todos mis documentos va con una B chica, eso no me va a causar que me desnaturalicen. Es un error tipográfico y muchas veces a la hora del examen el oficial revisa junto con usted la información y si hay algo que corregir porque sea un error menor, ahí en ese momento se hace, sin que Ah, le afecte el caso. Javier, pero eso tiene que haber sucedido durante los últimos 5 años antes de aplicar a No, la ciudadanía. Digamos, si tuvo en- una citación o si tuvo una infracción, digamos, de velocidad, por decir, 7 años antes, ¿también se tiene que declarar? muy buena pregunta, comandante. En cuanto a los viajes, solamente van a revisar los últimos 5 años. En la aplicación de ciudadanía también uno tiene que revelar dónde ha vivido en los últimos 5 años y tiene que revelar dónde ha trabajado en los últimos 5 años. Pero en cuanto a las cuestiones criminales o de ofensas, ahí no hay límite de tiempo. Y la pregunta se la voy a leer, dice, ¿usted alguna vez, o sea, alguna vez puede ser hace un mes o hace 20 años? Dice, ¿alguna vez ha cometido, alguna vez ha sido arrestado, citado o detenido por cualquier policía o cualquier oficial de la ley en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo? Ah, muy bien. Ahora, eso incluye cualquier infracción de tráfico, cualquier infracción de tránsito, o sea, si fue multado por velocidad o si fue multado porque se cruzó un alto, etcétera, etcétera, hay que declararlo. Hay que mencionarlo porque si no lo menciona y después se dan cuenta, ahí sí eso lo pueden utilizar para decir que usted estaba queriendo ocultar información que eventualmente podía causarle un problema para hacerse ciudadano. Y entonces, no es el que a mí me den un ticket de tráfico o de no pararme un alto, si yo lo revelo, eso no va a causar que no me den la ciudadanía. Lo único que tengo que hacer es decirle, mira, sí, en tal fecha, en tal Ahora, condado, en tal estado, me dieron un ticket a- por manejar rápido. ahora, ¿qué tal si esa persona no recuerda cuándo fue? Sí sabe, digamos, yo una vez me dieron una speeding ticket, pero no me acuerdo cuándo fue. Fue hace 7, 8 años aquí en Greenville, pero no me recuerdo. Entonces, ¿cómo se hace en ese caso? ¿Cómo Bueno, investigar eso? si tiene abogado, generalmente nosotros lo que hacemos es una búsqueda con los datos de la persona y si la búsqueda no trae nada y a lo mejor usted, aquí ya nos ha pasado, ahora en enero, en marzo, ya no recuerdo, un señor nos dijo, es que yo viví en Texas varios años y sé que me dieron dos tickets de tráfico, pero no me acuerdo ni en qué condado ni en qué fecha. ¿Qué es lo que hace uno en esos casos? Redactamos una declaración de la persona en la que la persona dice, manifiesto bajo protesta de decir verdad que viví en Texas de tal fecha a tal fecha y que mientras yo vivía allá me dieron dos tickets de tráfico y pero no recuerdo ni el condado ni recuerdo la fecha. Ahí ya con eso usted se está protegiendo porque le está haciendo saber a migración que Mm. sucedió eso. Y entonces cuando son simplemente, por ejemplo, en ese caso de ese señor, cuando ya fue a la ciudadanía, el oficial le dijo, no te voy a pedir nada en la corte, tú mismo me estás diciendo que fueron tickets de tráfico, con eso es suficiente, estamos Ah, viendo que quieres ser honesto. Y ya él, si después le quisieran abrir el caso, va a ser muy difícil que utilicen eso como que emitió porque él firmó una declaración y le dijo al Servicio de Inmigración que eso había ocurrido. Lo importante es que digan las cosas. El problema viene
cuando no se dice, incluso aunque la gente diga es que no lo dije porque no sabía que lo tenía que decir. Por eso tan importante es que si van a aplicar a la ciudadanía, y ustedes dirán, "Ah, pero es que la aplicación es bien fácil, Marco, sí o no, y lleno la aplicación, ¿para qué voy a gastar en un abogado?" Por lo menos se acerquen y entiendan las preguntas para que se aseguren de que si lo que van a hacer está de manera correcta y que también se aseguren que en el futuro no van a tener un dolor de cabeza de pensar que a lo mejor le van a reabrir su caso porque a lo mejor puede caer en la posibilidad de que ellos consideren que haya mentido de alguna manera. Interesantísimo el programa de hoy, como siempre, como todos los programas que tenemos los viernes por la tarde, con Javier Espinosa de The Carolina Law Group. Muy interesante, sobre todo con el tema de la desnaturalización, que mucha gente dice, no, pues me van a quitar la ciudadanía, no, porque esto, por aquello, pero principalmente porque podrían encontrar que mintieron en algún punto o en alguna pregunta que le hicieron durante el proceso. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Pues muchísimas Bueno, gracias, Javier. Muchas gracias por este programa tan interesante. Les recuerdo a toda nuestra gente bonita que, o coméntenlo, que si no pudieron escuchar en su totalidad este programa, lo pueden ver en nuestra aplicación. Ahí on demand lo pueden ver también en Facebook Live, nuestra página Greenville, Poder Greenville SC, y ahora a través de nuestro canal de YouTube, Poder FM TV. Ahí pueden ver este programa en su totalidad. Muchas gracias, Javier, por habernos acompañado. gracias, comandante, y avisarle a la gente, el próximo viernes no habrá programa. En 15 días, si Dios quiere, pues vamos a estar aquí otra hora y con los temas que quedaron pendientes, Sí. los vamos a tratar ese día porque también hay unos consejos importantes para los residentes que vayan a viajar fuera del país, pero recordarles si tienen algún caso legal, caso de inmigración, caso criminal, caso de accidente de auto, accidente de trabajo, caso de negligencia médica, en The Carolina Law Group las consultas son gratis, abrimos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Tres teléfonos de contacto: 864-312-4444, 864-757-5555 y 803-881-1110. Que todos tengan bonita semana y si Dios quiere, aquí estaremos en 15 días. Seguro que sí. Gracias, Javier. Que tenga un bonito fin de semana y nos encontramos en un par de viernes. Que Dios me lo bendiga. Gracias.